Bueno, iniciemos. Vamos a tocar o abordar varios tópicos. El primero de ellos es, ¿qué usted piensa del clientelismo político? Sí. Bueno, mira, yo saludar primero a los que te siguen en tu canal y darte las gracias, porque después es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir reflexiones y opiniones en un espacio común. El clientelismo yo lo observo como una patología político-cultural, ¿no? O sea, además de estar muy enraizado en el tema electoral, está también en la cultura, parte de las deformaciones de conducta de la sociedad panameña. Me imagino que en América Latina esto no es un problema exclusivo, no lo digo como un consuelo, pero lamentablemente con el paso de los años y precisamente porque algunos politiqueros, sobre todo los más populistas, se dieron cuenta que ya le habían robado la capacidad de pensar en futuro a muchos panameños. A esos panameños había que calmarles el hambre inmediata. Y por eso es que se saben que entregando para el ahorita, para resolver ahorita, que es como hoy, ¿verdad? Tienen a las personas contentas, a un grupo de personas contentas que, bueno, que no están pensando en esto es pan para hoy, hambre para mañana. Si Así esta es. persona me ayuda a educarme, ¿de qué me va a servir los $5 que me dé hoy, los $20 que me dé hoy? Como nos han robado tanta plata. Guillermo, no sé si te puedo decir Guillermo, Con mucho gusto. mire, y colega también, decirle que lamentablemente, como dicen el dicho popular por ahí, para cada roto hay un descosido. Así es. Entonces, Ana bueno, Matilde, lamentablemente hay gente con ganas de dar y otros necesitando recibir. mire, Entonces, ¿qué pienso del clientelismo? Para cerrarte la respuesta, que es una deformación político-cultural o sociocultural que en el entorno político electoral ha encontrado un caldo de cultivo, pero perfecto. dos temitas. Muy bien, Ana Matilde. Dos temitas. Uno es que yo soy un poquito más drástico que usted y yo he dicho que la democracia, el clientelismo es el cáncer de la democracia. La está carcomiendo y eso lo vemos diariamente. De hecho, yo me reuní una vez con un político hace unos par de meses atrás, que voy a omitir el nombre por razones obvias, y él, una de las primeras preguntas que me hace es, Guillermo, yo he escuchado o te he escuchado y tú criticas mucho el tema del clientelismo. Te pregunto, me dice él, ¿qué respuesta tú le vas a dar a la gente cuando tú llegas a las comunidades y que tiene necesidades y que tú no puedes calmar esas necesidades con promesas, palabras, como en efecto tú propones? Y yo le contesto, mire mi amigo, usted tiene razón. Es complicado cuando hay tantas necesidades ser receptivo a propuestas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Personas como usted, y con todo respeto se lo digo, personas como usted y otros políticos se han encargado de, Como él, la persona con la que hablabas. como es la persona como la que estaba hablando, que es un político, se han encargado de eliminar, robarle a la gente la esperanza. Se han encargado de acrecentar sus necesidades sociales. Y en la medida en que haya falencia de naturaleza social, de toda naturaleza, evidentemente ustedes tienen clientes políticos. Entonces no es cierto lo que usted dice, que es que eso lo hacen para calmar de alguna manera las necesidades. No, ustedes lo hacen porque ustedes se alimentan cual vampiros de su sangre. Entonces ese es el problema. En Pero la además, y además, Guillermo, porque no les cuesta a ellos, porque es que cuando uno vive de su trabajo y del producto del trabajo, uno es muy cuidadoso con su dinero. El que reparte así está repartiendo lo que no le costó, porque es que nos vienen robando hace tiempo. El doctor Gaviria, presidente de la Corte Suprema colombiana, usted lo debe haber escuchado, dijo una frase lapidaria respecto al tema y decía, hey, es que el que paga para llegar, llega para robar. Cuando usted saca la cuenta, se da cuenta, como el refrán del machetazo, en que un diputado, usted lo fue, Ana Matilde, gana $480,000 en los 5 años como bruto. Después de eso vienen los descuentos de ley. Lo has dicho muy bien, como bruto. Como bruto. Así es. Y entonces, ¿cómo usted
¿Cómo usted justifica que un diputado, y de hecho hasta representantes, aspirantes a representantes, se gasten en una campaña política, hasta ellos, confesión de parte, relevo de prueba, $1 millón? Entonces uno de alguna manera tiene que concluir que es que el negocio no está en el salario, el negocio está por otro lado, y por eso vemos, y no es coincidencia, Ana Matilde, y no sé si usted compartirá mi criterio, que los diputados más clientelistas de alguna manera pertenecen a los circuitos con más necesidades socioeconómicas. Entonces, usted es una realidad. Por ejemplo, usted fue diputada en un circuito en donde clase media, media alta, y que evidentemente no permea tanto el clientelismo. Todo, no se confunda, porque este es un circuito muy heterogéneo. Este es un circuito electoral, el 8-3, que son los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Tienen una muestra un poquito de todo lo que hay en el país. Aquí hay sectores como Cunanega, ¿sí? Aquí hay sectores que está ahí en la división que le llaman la Porqueriza, imagínate, un pedacito que está entre Pueblo Nuevo y Río Abajo. Así es. O sea que aquí hay de todo un poquito, porque Curundú, Caledonia, Santana tienen muchas necesidades. Muchas necesidades. Y producto de esas necesidades, hay diputados que usted lo conoce mucho mejor que yo, estoy completamente seguro, que se aprovechan de esas necesidades y por eso se han mantenido en los lugares que se han mantenido por años. Una pregunta, Ana Matilde. ¿Qué tanto tiene que ver la educación o las falencias educativas que tenemos en nuestro país, sin buscar responsables? Y ahora podemos hablar de ese tema en cuanto al tema específicamente del clientelismo político. No solo es la educación, también es el tema de la malnutrición y la desnutrición, la drogadicción y el alcoholismo. Porque cuando usted tiene un ser humano, una criatura que viene de un espermatozoide de un borracho y ha sido gestado por una madre desnutrida o malnutrida, ahí hay un cerebro que no va a resultar. Así es. Ahí hay un cerebro que en sus primeros años de vida va a sufrir y no se va a desarrollar como se tiene que desarrollar. Y ese es un cliente fácil para el día de mañana para ese populista. Porque fácil y permanente, fácil y permanente. Fácil y permanente, es un mercado cautivo, porque ese discurso es la esperanza del ignorante. Ese discurso es la esperanza de ese que las oportunidades lo dejaron fuera, que el sistema lo dejó atrás. ¿Y por qué se quedó atrás? Por una serie de realidades físicas, biológicas, educativas, humanas, sociales. Entonces, mientras no pensemos en el ser humano como centro de todas las cosas, tener al ser humano como el centro para rescatar a ese ser humano, bueno, la educación tampoco le vamos a dar el valor que tiene cuando ella es la que permite que quienes se pueden educar, porque no todo el mundo va a lograr hacer de la educación una herramienta de superación, hacer de la educación una plataforma para el crecimiento, porque de nada sirve que usted reciba información en la escuela si usted no tiene la capacidad, porque su cerebro no se pudo desarrollar, porque usted no se alimenta bien, porque no duerme bien, porque está enfermo, y usted no puede convertir toda esa información en conocimiento y ese conocimiento en verdadera educación. Y si no recibe educación de calidad, tampoco va a tener pensamiento crítico. Y el día de mañana, no importa que usted haya pasado por la escuela, usted no está educado. Entonces, claro que eso es un elemento a tomar en cuenta, es una variable, es una variable importante en la independencia del individuo, en la capacidad del ser humano de pensar y de tomar decisiones propias. Que sí que creo que la falta de una correcta educación, la ausencia de educación, los malos o bajos niveles de educación contribuyen a que haya más clientes. Ana Pero Matilde, ¿crees que no hay clientes con mucha educación? Porque el no, clientelismo, es que voy para allá. El clientelismo no es solo en los estratos bajos. También hay una simbiosis macabra que se da entre el cliente empresario que le nutre la teta o se nutre de la teta del político porque consigue los contratos, pero que también alimenta a ese político porque es el que le financia sus campañas. Ahí también hay clientelismo. una pregunta, Ana Matilde, estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta. ¿A usted a qué cree que obedece el hecho de que los distintos gobiernos, porque no me circunscribo al actual, no hayan invertido lo suficiente en cantidad y calidad, ojo, en el sector educativo de nuestro país?
hace poco, producto de la crisis social que se generó en el país, fue que se llegó al acuerdo de alguna manera, lo que ya decía la Ley Orgánica de Educación, invertir el 6% del Producto Interno en educación. Pero por eso le hago la pregunta en las dos vertientes. La inversión cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué usted cree que ha ocurrido eso en los últimos años y en los últimos gobiernos? Mira, yo creo que ningún gobierno quiere de verdad hacer la inversión que corresponde para ser independientes y de alto nivel a la clase educadora, porque cuando este país esté lleno de educadores de alto nivel, se acabaron los gobernantes y los políticos, porque gobernarán los educadores, porque tendrán la mayor herramienta, que es la de la transformación del pensamiento, porque podrán, porque los seguirán, la gente seguirá, los jóvenes seguirán no a los políticos, sino a los buenos educadores, a esos que les abren el mundo, que les abren la mente. Pero por eso es que no se invierte en ellos, porque se quiere tenerlos atrasados de acuerdo al progreso, se quiere tenerlos politizados, se quiere tenerlos divididos y fraccionados, peleándose entre ellos y gremios. O sea, hay una serie de trastornos sociales que yo creo que parte de la no inversión es también eso. O sea, lamentablemente ahí hay un segmento importante de la población que si usted les eleva el nivel, van a combatir a los gobiernos. Digo, lo hacen ahora, pero de una manera fragmentada, distinta, Artesanal. artesanal, pero además pero no logran los adeptos porque no todos no dominan bien el idioma, no se saben expresar, no dominan la tecnología, se han quedado desfasados algunos de ellos. Y todo eso, y además no reciben el salario que les correspondería a un nivel de educación alto para que ellos vivan como si fueran la casta más importante, ¿verdad? De una sociedad. Entonces, bueno, todo eso hace que la gente lo rechace también. Y cuando usted tiene un chiquillo en una aula de clase que solamente con un dispositivo digital sabe más que su maestro y que ahora ya preguntan, nada más es para ponerlo a prueba, no para que se despeje la ignorancia, sino para saber cuánto sabe tu maestro, y él no te habla, no entiende la inteligencia artificial, no entiende lo que es un algoritmo, no sabe por dónde va el mundo. ¿Tú qué interés tienes en ese maestro? Ninguno. Ana Matilde, este gobierno, al igual que los dos o tres anteriores, de entre sus promesas de campaña antes de llegar o acceder al poder, han hablado de la modificación al texto constitucional o la creación de un nuevo texto constitucional. De hecho, el gobierno del actual presidente, el señor Nito Cortizo, ya tenía, de hecho, en sus manos un documento que era producto de la discusión de varios sectores de nuestro país y entiendo consensuado de alguna manera. Sin embargo, esa iniciativa de modificación constitucional quedó en el olvido y de hecho, evidentemente no pasará en este periodo de gobierno. ¿Cree usted necesaria la modificación o la construcción de un nuevo texto constitucional en virtud del escenario que tenemos hoy día? Y si su respuesta es afirmativa, ¿cuál usted ve o ubica como la vía correcta, idónea, adecuada para realizar dicha modificación a través de lo que mandata nuestro texto constitucional, que sería, en primer lugar, simplemente una modificación al texto y en el caso de la constituyente paralela, una nueva constitución? ¿O usted vislumbra otro mecanismo distinto como el que evidentemente muchos sectores solicitan? Yo sí creo que hay fallas estructurales que demandan cambios profundos en las reglas del poder, ¿no? Cómo está la arquitectura, lo que se le puede llamar, que algunos autores llaman la arquitectura de poder, cómo se da la relación entre los poderes formales y quiénes son poderes sin estar nombrados como poderes y quiénes siendo poderes y estando en la Constitución no tienen la autonomía suficiente. Por ejemplo, la relación corte-asamblea, la designación de magistrados, la independencia del Contralor General de la Contraloría General de la República, cositas como esa que están en el diseño mismo de la arquitectura de poder, que yo sí creo que necesitan ser reformados. Creo que hay incluso garantías que pueden todavía mejorarse, garantías fundamentales que pueden ser mejoradas, y todo eso necesita cambio constitucional.
¿Por qué mientras tengamos el sistema clientelar yo no creo en la modificación por la vía de simplemente pongámonos de acuerdo y hagamos algunos cambios? Porque es que yo deslegitimo esos actores y esos voceros en la democracia representativa porque llegan comprando votos. Entonces, al comprar el voto, realmente ellos no son legítimos para tomar decisiones como el de la reforma constitucional. Por el otro lado, yo sí creo que por la fragmentación, la falta de cohesión social que hay, se necesita un gran acuerdo nacional sobre la base de una convocatoria, pero desde el poder para que sea ordenada, bien financiada y bien auspiciada, para que se dé un diálogo nacional de todos los actores necesarios para poder definir el país que nos merecemos, el país que queremos, donde no estén de por medio aquellos que ya hayan participado en un proceso electoral viciado, que tengan un puesto de elección ni nada de eso, sino otro perfil de ciudadano. Y creo que eso sería bueno hacerlo vía preguntar en un referéndum si los panameños queremos eso. Y ya te digo, y por la vía después, entonces, de una convocatoria desde el poder para financiarlo, auspiciarlo y acompañarlo para que haya un proceso constituyente que sea el que desplace entonces a ese grupo de diputados electos con los vicios que ahora tiene el sistema. Yo tengo que coincidir con usted en donde eventualmente para mí no sería nada provechoso para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para la construcción de las estructuras necesarias para construir, repito, ese nuevo país que se haga a través del mecanismo establecido en la ley. Y no me refiero a la constituyente paralela. Ahora bien, siendo más directo, ¿cómo usted ve la iniciativa que algunos sectores, que no voy a calificarla, sino simplemente quiero su opinión, en cuanto a la constituyente originaria, que si bien el texto constitucional no señala el mecanismo, por ejemplo, de convocatoria, ellos, los que sugieren este mecanismo de creación del nuevo texto constitucional, dicen que a partir de la norma constitucional que establece que el poder público emana del pueblo, ellos tendrían ese poder constituyente, con lo cual yo en esta última parte estaría de acuerdo, pero ¿cómo usted ve esa posibilidad? La veo muy remota por el fraccionamiento que hay en la sociedad panameña porque pecamos todos de desconfianza, todos dudamos de todos y lamentablemente hay mucha descalificación producto de ese fraccionamiento al que nos ha llevado también los poderes que siempre gobiernan, que como dice el autor Harry Brown, no siempre son los que están en la papeleta. Entonces, esos que gobiernan sin ir a las papeletas, por lo general, nos siguen peleando entre todos los que queremos cosas buenas, pero que no nos ponemos de acuerdo. Y entre todos, porque realmente ese es como hacia donde nos han orillado distintos gobiernos, ¿no? Que nos han puesto a pelear cada uno por los intereses inmediatos y no por los principios generales que queremos para una sociedad justa y buena para todo el mundo. Entonces, por eso es que yo planteo que convocado desde el poder, y yo creo en el proceso originario, es que cualquier constituyente puede constituirse en originaria en el momento que lo quiera. Así Así que mismo es. me da risa eso de paralela, porque eventualmente con todos los poderes y las facultades, si incluso un presidente está gobernando con los que ganaron electos, ¿verdad? Los que están allí, y paralelamente hay una constituyente, como ellos le llaman, pues paralela, hay un proceso constituyente y están ahí los constituyentes trabajando el documento y esa asamblea bloquea a un presidente debidamente electo y haciendo cosas correctas, esa constituyente saca eso y toma el poder y sostiene y apoya al presidente que esté haciendo las cosas bien. O sea que no sé, pienso que es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? Lo que ocurre es que ya tampoco nadie cree en los diálogos por lo mal que han sido manejados, mal utilizados, cómo se han empleado para nada más ganar tiempo, no se llegan a las conclusiones. Y cuando se dan eventos interesantes como fue la convocatoria de la concertación o la concertación que en el camino también no le hicieron caso, y después la del centenario, ¿cómo es que se llamó? El diálogo por el bicentenario. El diálogo por el bicentenario, que tantos dedicamos tiempo y participamos y demás, y no le han hecho caso, pero a ninguno de los acuerdos que se han hecho ahí, que se llegó allí. Entonces, basta ver el tema minero.
todo el mundo pedía moratoria minera. Yo creo que no hubo nadie que dijera que estaba de acuerdo en el Pacto del Bicentenario con que Panamá se convirtiera en un país minero y no les ha importado en lo absoluto al gobierno. Así que no sé si las condiciones estén dadas o no. Pienso también que la Constitución como tal es un documento político, no es un documento jurídico. Por lo tanto, merece el acuerdo de las partes políticas. Y cuando los políticos se pongan de acuerdo en eso, entonces habrá tal vez ahí un camino para empezar a transitar, porque tampoco me parece llegar así como a, vamos a ver qué escribimos. Bueno, acaba de pasar lo que pasó en Chile, ¿no? Todo el mundo se sentó y empezó cada uno a escribir lo que le parecía mejor. ¿Y qué dijo el pueblo en el referéndum? Eso no va, ¿sí? No exageren, no exageren tampoco esos apetitos de libertad y de, no tanto de libertad como como un principio democrático, sino de que aquí la liberalidad de poder escribir lo que se nos ocurriera. No, y uno tiene que entender también la sociedad en la que uno vive. Así que, bueno, esas son las reflexiones que te diría. Ana Matilde, yo comulgo con su criterio. De hecho, ese gran pacto social de que hablaba Rousseau necesariamente necesita de este diálogo nacional y que estén inmersos, como decía Ferdinand Lassalle, los verdaderos factores reales de poderes que convergen en nuestra sociedad. Complicado, sí, es complicado. Y lo que va a faltar, lastimosamente, para mi gusto, es legitimidad. Legitimidad. ¿Por qué? Porque independientemente de quién gane las próximas elecciones, no creo que cuente con el apoyo de la mayoría. Ese va a ser un gran problema. Mire, ahora que usted habla de los diálogos, hay un diálogo muy importante y fue el diálogo de la Caja del Seguro Social. Aquí los diferentes gobiernos, porque no hay que endilgarle la responsabilidad exclusiva a este gobierno, porque de hecho los dos gobiernos anteriores pasaron agachados, no hicieron la tarea y lamentablemente le corresponde a este gobierno o le correspondió a este gobierno hacer la tarea que también deja inconclusa. Y deja inconclusa porque para mí, de hecho yo lo dije desde el inicio del diálogo, era una burla y que no se iban a poner de acuerdo por una razón fundamental. De hecho, eh, Carlos Marx lo dijo hace mucho tiempo atrás, que entre el empleador y los trabajadores existen diferencias irreconciliables. Entonces es complicado, es absurdo y utópico pensar que sentarlos en una mesa simplemente es suficiente para que ellos lleguen a acuerdos. Entonces, ese diálogo por la Caja del Seguro Social nació de alguna manera destinado a su muerte prematura, producto precisamente de el haber asumido por parte del gobierno nacional la postura que debió asumir, y era presentar propuestas, y sobre esas propuestas entonces que se diese la discusión por los factores o por los sectores que están involucrados. Dicho esto, yo le preguntaría a usted, hay algunos sectores, el sector de los trabajadores, que propugna por mantener el sistema solidario, el sistema de pensiones mixto, y me refiero al que está en crisis. El sector de los empleadores, evidentemente, dígame, Solidario, no el mix. el sistema solidario, que se llama ahora, a través de la ley 51, el sistema correcto. Entonces, y hay el sector de los empleadores que propugnan por la solución a través de los pilares. Correcto. Entonces, evidentemente, cada una o cada parte va a decir que tiene la razón. Sin embargo, yo le preguntaría a usted dos cosas. La primera, ¿por qué usted considera que el diálogo de la Caja del Seguro Social fracasó? Porque de hecho en este momento ni siquiera se están reuniendo. Y segundo, ¿cuál debería ser la posición que tendrían que asumir los aspirantes al podio presidencial en este momento respecto a ese tema? Mira, primero quiero empezar diciéndote con relación al comentario que hiciste de los gobiernos que no hicieron nada. A partir de la reforma en el 2005 con el gobierno de Martín Torrijos, allí se nos habló muy claro y se nos dijo que esa reforma tenía una vida útil de darle un oxígeno al Seguro Social de 10 a 15 años, no Así más. es. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tanto el gobierno de Ricardo Martinelli como el de Juan Carlos Varela, como el de Nito Cortizo, han sido unos perfectos irresponsables al no entrar a debatir con el costo político que eso significara
lo que realmente necesitábamos para salvar el sistema de invalidez, vejez y muerte o el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social y hacer la reforma integral que necesita el sistema de salud, que debe ir hacia un sistema universal, ¿verdad? Así es. Dicho eso, ¿por qué no avanzó el diálogo? Por la incapacidad y la incompetencia y la falta de voluntad del gobierno. Porque es un absurdo pretender que dos sectores histórica y genéticamente antagónicos, ¿verdad? Aunque puedes estar de acuerdo en algunas cosas, son esencialmente antagónicos, no necesitan un tercero imparcial que con un objetivo que le tocaba traer a la mesa los pusiera a debatir sobre esa propuesta. El gobierno se lavó las manos, pateó la pelota. ¿Qué es eso de que aquí estamos nosotros para que se pongan de acuerdo? Cualquier mediador sabe que tiene que empezar a hablar, que tiene que decir cosas, que tiene que encontrar cuáles son esas palabras que comunican o que unen a dos partes en conflicto. Cuando usted es mediador y usted llama a las partes, usted no se queda callado ahí para ver en qué se ponen de acuerdo. No, usted empieza a desgranar qué cosas los separan para luego ver qué cosas los unen, o al revés, cuáles cosas los unen para dejar al final aquellas que los separan. Pero va avanzando sobre la base de un norte que lleva ese mediador. Bueno, el gobierno no ha jugado su papel de interlocutor entre partes con una propuesta concreta de decir, esto es lo que yo quisiera hacer, esto es hacia donde yo quiero llevar al país, a la seguridad social. Yo sí creo que en este país hay mucha desigualdad y que un sistema solidario es importante. Nosotros debemos rescatar el seguro social para todos, la posibilidad de que la salud pública sea para todo el mundo igual. Entonces, termino diciéndote que yo no le veo futuro con este gobierno que hace más de 2 años declaró que no tenía el capital político para abordar la Caja de Seguro Social. Es más, el señor Nito Cortizo hace menos de una semana señaló que ellos no iban a abordar el tema de la Caja del Seguro Social y que invitaban al sector de trabajadores y empleadores para que se pusieran de acuerdo, lo cual es utópico que va a ocurrir, y además coincido plenamente con usted, es simplemente ni Poncio Pilato se lavó tanto las manos. Mire, hay otro temita que es el tema de la corrupción, Ana Matilde, que es un tema medular. De hecho, producto de la crisis social del año pasado, se incluyó a última hora dentro de la mesa el tema de la corrupción, que evidentemente todos sabíamos que el tema de la corrupción no se va a solucionar porque lo incluyen en una lista para discutir en una mesa. ¿Cómo usted percibe la corrupción y qué mecanismos, medios usted cree que podrían de alguna manera paliarla, no evitarla, porque la corrupción siempre va a existir, y no solamente la corrupción desde el punto de vista estatal, sino desde el punto de vista de la empresa privada? Lo primero que a mi juicio habría que hacer es empezar porque todos entendamos la corrupción como es, que no hay un corrupto chico y un corrupto grande, o sea, no hay ladrón pequeño y ladrón grande. El que es ladrón. Que empecemos a llamar las cosas por su nombre, que dejemos los paños tibios, las medias tintas y tratar como de caer bien y de no pisar roncha, no crear roncha o no pisar callo. Eso no puede ser. Cuando se va a combatir la corrupción, hay que ir de frente y que tiene que ser contra quien sea que la practique y del tamaño que ella sea. Hay corrupción en todos los niveles de la sociedad, pero a mucha gente le gusta que se combata la corrupción ajena, la corrupción del vecino, la tuya, porque cuando soy yo es un favor, es mi gran amigo, tú me conoces, eso, ¿cómo me vas a tratar así? Pero cuando eres tú es tráfico de influencia, no sé si me explico. Entonces tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre y dejarnos de tanto eufemismo y que esta sociedad se ponga de acuerdo de una vez por todas que si quiere de verdad combatir la corrupción tenemos que dejar la ñañequería cuando alguien va para la cárcel. Si usted cometió un delito, va preso. Ay, no, pero es que entonces pobrecito, porque fulano, no estamos acostumbrados al cuello blanco preso y tenemos que entender que también hay maleantes de cuello blanco. Ahora vemos ese tema de maleantes de cuello blanco que están de moda. Lo vemos Pero es dentro de un poco. importante la corrupción empezar a entender ahora. Este es un sistema en el que la corrupción se ha convertido como en la moneda de curso forzoso frente a la desigualdad. Porque como no somos una sociedad de iguales, aquí no todos somos iguales ante la ley, definitivamente, entonces unos trafican influencia y los otros piden favores. O sea que todo el mundo quiere conocer a alguien.
A nadie le interesa dominar la ley o conocer la ley. O sea, estamos más preocupados por conocer quién va a ser el juez, quién es el policía, quién toma la decisión, que qué dice la norma. Mientras no defendamos el Estado de Derecho y aprendamos a aplicarle la ley la ley es la ley, será dura, pero es la ley. Si no nos gusta la ley, vayamos a modificarla. Pero mientras exista, que se aplique igual para ti o para mí. Lex Entonces, sec, lex dura. así mismo es. Entonces, eso en todos los niveles. El que construye, el que compra, el que vende. Aquí la gente quiere traficar influencia hasta para sacar un carro. Bueno, quitar el andamiaje del sistema de privilegios. Cuando todos estemos más o menos. Mira, cuando los servidores públicos, alguien le diga que los 5 años que usted va a ser servidor público, usted se tiene que ir a atender al Santo Tomás. Te aseguro que el servicio de salud en el Santo Tomás cambia. Ahí hay muy buenos médicos, pero no hay insumos y la infraestructura es mala. Entonces, eso es también corrupción. Y yo agregaría, Ana Matilde, que también decirle a ese funcionario que va a tener a sus hijos en la escuela pública. Bueno, pero ahí está, mientras no elevemos el nivel de la escuela pública, entonces a quien estamos condenando es al niño y no al padre. Así es. Porque al padre le vamos a salvar de un pago, pero al niño, entonces lo que mejor es financiemos la educación en el sector privado de aquellos que sin tener los recursos demuestran tener la capacidad, las competencias, el tener el compromiso para estudiar. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Ana Pero Matilde, volviendo al tema de la corrupción, es esa relación. Mira, el tema ético es importante y esto también pasa por la educación. Pero en un hogar, ¿cómo se puede enseñar ética en un hogar donde juegan vivo, donde el papá juega vivo desde el momento en que el papá es infiel y le dice al hijo que no le avise si la mamá llega y se esconde por el otro lado, donde la mamá le dice que hay el vuelto para el papá, pero se lo queda y lo esconde y no le diga a tu papá que no que compramos esto? O sea, parecen tonterías, pero se engañan entre los propios miembros de una familia, se mienten entre ellos, se matan entre ellos, se agreden, se hacen daño. Tenemos que trabajar en eso, en la familia, empezar a rescatar el ser humano para rescatar las familias y a partir del ser humano y las familias tener mejor sociedad para combatir la corrupción a todos los niveles, educando desde pequeño enseñar valores, desde pequeño enseñar derechos humanos, desde pequeño enseñar, bueno, todo lo que es para una sociedad justa y buena. Entonces, bueno, lamentablemente todo nos lleva, como que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. lo que pasa es que la educación formal, decía mi abuela, debe ir complementada con principios, valores. Y si no es así, entonces tenemos gente muy inteligente sin valores. ¿Quién nos da esos valores? Sí, esos son unos tiranos. Sí, esos son peligrosísimos. Porque eso es tener como qué sé yo, como un cirujano, ponerle un bisturí en la mano y apagarle la luz y cerrarle los ojos. O sea, realmente es un peligro, ¿no? En una sociedad, pero entonces uno se pregunta, ¿quién transmite esos valores? Si ya tú tienes en un hogar niños que los matan a comprar cerveza, en niños que porque están todos en una misma habitación, la promiscuidad y las escenas que ven no tienen la edad para digerirlas, nadie se los está explicando y la violencia en los hogares también está destruyendo la raíz moral de esas criaturas. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye una sociedad así? Solamente con gobiernos que estén decididos a invertir en el recuperar al ser humano, las familias, la sociedad, o sea, invertir en lo que no da voto. Así es. Ana Matilde, usted habló al inicio de la conversación del tema de la separación de los poderes. Desde 1748-49, con el espíritu de las leyes de Montesquieu, se habla de la separación de los poderes, el tema de los pesos y contrapesos. Y de hecho la Constitución Política recoge este principio cuando dice que los poderes o los órganos del Estado actuarán separadamente, pero en armónica colaboración. Y a veces pareciera más que en armónica colaboración en contubernios escandalosos. Y pareciese también al final que producto de la estructura constitucional, que al presidente lo juzga la asamblea, a los de la asamblea lo juzga la corte, a los de la corte lo juzga la asamblea. Entonces, como buenos bomberos, no se pisan la manguera. Tú no te metes conmigo, yo no te meto contigo, y al final del día paga el pueblo. Porque lastimosamente entonces vemos que los delincuentes, como usted bien apunta, de cuello blanco,
se contratan un buen abogado o un buen grupo de abogados y no pasa nada. O abogados expertos en clientes culpables. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted vislumbra, partiendo de la premisa, en este caso surreal, de que podamos hacer cambios constitucionales que vayan a subsanar esos defectos de forma que existen y que impiden una verdadera justicia a esos niveles? ¿Cómo usted vislumbraría una verdadera separación de los poderes, garantizando los pesos y contrapesos, pero que también garantice justicia en contra o para quienes ostentan estos cargos políticos? Son una serie grande de cambios que hay que hacer, pero principalmente me gustaría decirte que eso no es solo papel, o sea, eso no es solo lo que se escribe, eso es un tema de personas. No importa cuánto tú escribas en una constitución, para que haya verdadera separación de poderes o pilares democráticos, tú necesitas gobernantes con profundas convicciones democráticas. Porque una persona con una profunda convicción democrática no abusa, aunque tenga escrito en el papel la posibilidad y la forma de abusar, porque los frenos inhibitorios serían personales. La persona siempre va a tener los frenos propios de sus convicciones democráticas. Pero está bien, hay que tener, somos un Estado de Derecho, entonces hay que escribirlo, tiene que estar escrito. Bueno, entonces sí tiene que haber la posibilidad de que, por ejemplo, en un tribunal o una, ¿cómo es que se llama esto? El de la judicatura, pudiera escoger y designar de ternas que vinieran tanto del sector público como del colegio de abogados y otras, las ternas para los magistrados y demás. O sea, que los presidentes pudieran contar con un mecanismo en la Constitución para no quitarse el poder de la designación, pero sí pasar por un filtro que fuera completamente ajeno a él, que él no lo pudiera controlar. El juzgamiento no puede ser cruzado. Eso no tiene ningún sentido porque eso es como la suma cero. Eso es, o sea, al ser tú a mí y yo a ti, nos anulamos y quedamos en nada. O sea, no puede ser un juzgamiento cruzado. Tiene que haber organismos, entes, un tribunal constitucional, tú sabes, tiene que haber, y eso ya otros lo han pensado, ya eso mucho se ha escrito, es cuestión de ponernos de acuerdo si realmente queremos tener la posibilidad de funcionar con una verdadera sociedad de pesos y contrapesos. Por ejemplo, un Contralor General de la República no debe pasar por una asamblea, no debe pasar por una asamblea haciendo lobby, buscando él mismo sus votos. Eso es un bochorno. Bueno, y quedan los resultados como el que tenemos, ¿no? Cuando un propio contralor, que él sabe que lo van a designar o que empieza a tocarle la puerta a los diputados para ir buscando esos votos, eso no está bien. Esa forma. Y después le corresponde al mismo fiscalizar a quienes le dieron los votos. Sí, es perverso el sistema, Sí, evidentemente. y ahí no hay contrapesos. Ana Matilde, en el 2024, evidentemente termina este gobierno, para algunos una pesadilla, pero termina. Y viene, no sabemos en este momento y nadie podría decir con certeza quién, pero si usted tuviera que darle un consejo al nuevo gobierno o al nuevo presidente, ¿cuáles son los dos temas que usted consideraría que debe abordarse prioritariamente por parte del próximo gobernante y que deberían ser parte de la agenda política en este momento de quienes aspiran a esa silla? Bueno, es una pregunta complicada porque a veces los consejos vienen en función de las crisis y los consejos vienen en función de la visión de cada uno y de lo que esté pasando en el momento. Eh, las radiografías no salen siempre igual, ¿no? Pues el mismo cuerpo, pero la persona no todo el tiempo va a salir de la misma manera. Bueno, así mismo, ¿no? La radiografía del país, pensaría yo que el primer consejo es aborde sin dilación y dependiendo con cuánto caudal de votos llegó, utilice su popularidad o la fuerza que tiene en este momento que llegó y que todavía está como en ese coqueteo en el que todavía utilícelo para resolver el problema de la caja del Seguro Social, que es un problema que se puede llevar el sistema financiero con él. Y el segundo consejo, tal vez, que le daría es que no se rodee
de asesores, poco no sé si es que son chupasangre, si son como que sanguijuelas, un poco de depredadores ahí cobrando plata, dando vueltas por las presidencias, hablándole al oído a los presidentes, diciéndoles mentiras, y que vayamos pronto a cambiar todo eso que impide que el país avance. O sea, que entremos de salida a atender todo lo que tiene estancado al país. No sé por cuál empezar, o sea, no lo sé. Creo que es una pregunta un poco especulativa. Tal vez habría que estar ahí en ese momento para saber, bueno, vamos a hacer un listado de las prioridades, que no espere ganar, que todo el que está aspirando no espere ganar, que ya tenga el listado. Bueno, y no es imposible, yo lo tenía, de las 100 primeras acciones que usted va a tomar y preséntenoslas, muéstreselas al país. Yo las tenía enumeradas ahí, trabajadas con un grupo de personas sesudas, ¿verdad? Y dijimos, bueno, nos comprometemos a tomar estas 100 primeras acciones. Decirle a la gente que aspira, oiga, no esperen llegar para que después pierdan el tiempo como unos bobos hablando de otras cosas y dando vueltas. No, llegue con la experiencia de saber que usted va a gobernar desde ese día que usted gana, usted ya está gobernando. Ya el país está en sus manos. Entonces no espere ahí a sentarse para entonces ver con quién va y a quién va a escoger y no se rodee de gente que sea, digo, hombre, también es verdad, hay gente que dice, bueno, no va a gobernar con los enemigos, pero está bien, eso yo lo puedo entender, pero tratar de buscar personas honestas, públicamente probadas, transparentes, inteligentes, capaces, para que esa persona le garantice a usted que va a ser leal a la patria y no solamente a usted, porque si sirve bien a la patria, usted también va a salir bien librado, porque no le permitirán meter la mano, ni meter la pata, ni meter nada, no robarse ni un real. Usted el mejor amigo que puede tener es el que lo va a parar cuando usted va a hacer una cosa que no está bien. Entonces, no sé, la verdad que no se me... Complicada, la pregunta es complicada, pero Sí. preguntas complicadas para personas inteligentes. Mire, Ana Matilde, eh, le dejé lo mejor para el final. Hoy o acaba de concluir la audiencia del caso New Business. Casi todos la vimos por televisión y de hecho la mayoría de los que la vimos por televisión no es en función de la cantidad de imputados, sino específicamente del señor Ricardo Martinelli, porque de ese juicio y de lo que se pueda hacer de alguna manera depende la suerte de nuestro país, electoralmente hablando. Los tiempos están muy ajustados, usted como abogado lo sabe. Lograr una condena en firme para el señor Martinelli es complicado por los tiempos, más no imposible. ¿Cómo usted vislumbra, primero, cómo usted vio, antes de ver cómo vislumbra el resultado del proceso y si existe la posibilidad o no, como le señalo, de que él sea inhabilitado para poder aspirar a la presidencia en el próximo torneo? ¿Cómo usted, de alguna manera, califica la actuación de, en este caso, la juez por parte del órgano judicial y sobre todo del Ministerio Público a través de los fiscales que fueron parte de esta audiencia? Es una pregunta como para 2 días de conversación, pero definitivamente que resumiendo, yo me siento como ciudadana esperanzada, porque lo que yo observé, lo que pudimos ver, en este país se dan audiencias todos los días y hay delitos todos los días. Y Así hay es. empresarios haciendo estas maleanterías todos los días. Pero lo que no teníamos todos los días es una persona que desde la presidencia de la República haya usado el poder para hacer esa vaca, hablando como se habla en el común, recoger ese poco de dinero a partir de obras públicas o de contrataciones públicas y hacerse de medios de comunicación. Esto es un drama mucho más serio de lo que algunos han dimensionado. Esto no es solamente yo te pedí, yo te presté, yo puse, yo te quité y nos cogimos aquí un poco de plata y ya ahora yo soy el dueño del periódico. Es todo lo que eso implica, el manejo de la información, la manipulación de la opinión pública, el ejercicio del poder, el abuso del poder, el blanqueo de capitales. O sea, esto es un delito grave, empezando por allí. Así que sería la primera vez en la historia que tenemos, como lo quería él, porque él desde que llegó decía, quiero un presidente preso. Bueno, a lo mejor se le va a cumplir su deseo y pudiera ser él, porque en este caso yo sí veo altas posibilidades de una condena,
aun cuando el Ministerio Público tiene sus debilidades y la va a tener siempre mientras no le destinen los recursos que necesitan y mientras los abogados estudiados en grandes universidades que hablan 2 y 3 idiomas que hubieran podido decir overseas y no overseas. O sea, todo eso en lo que la gente se estaba fijando que eran puras arandelas. Lo que había que mirar en el fondo era la valentía de un fiscal que sabe que se está enfrentando al poder político y económico, de una persona que se corre el riesgo que si la justicia, la administración de justicia no hace su trabajo, es una persona que lo va a corretear, que le va a cortar la cabeza, porque se la cortó a la Procuradora General de la Nación antes de ponerse en todos esos pillajes, ¿sí? Así que esa valentía, ese perito que la gente escribía, uno veía en las redes, tanto que hemos tratado de reivindicar al contador. Señores, él no reivindica al contador, él reivindica al policía. Ese es un policía que estudió, ese es un policía que estudió contabilidad y que ha podido servir a su país. Lo más seguro que gana una miseria de salario, pero tuvo que analizar cuentas, tuvo que analizar 43, el movimiento de 43 millones de dólares en 15 días, de 16 días. Cómo quedaron los bancos expuestos y cómo es selectiva los controles en este país. Pero claro, si lo contextualizamos, nos damos cuenta que el señor Martinelli ya se había tomado casi todas las instancias de control. Cuando dio esa estocada ese diciembre, ya tenía la Procuraduría, ya tenía la Corte, tenía la UAF, tenía la Contraloría. ¿Quién lo supervisaba? Nadie, nadie. Y sin controles, hasta el más correcto peca. Entonces, es un juicio en el que yo, y como usted habló de lo que vislumbro, yo vislumbro una condena en no sé a cuántos años, no sé a quiénes todos, si a todos o a algunos no, que creo que va a ser así, es que no todo el mundo va a salir condenado. Tuvimos que pagar un alto precio porque salieron algunos por la puerta de atrás, pero es que en estos casos usted no agarra los peces gordos, sino hace algún tipo de concesiones amparadas en la ley. A los chicos. Porque tiene que hablar los que estaban dentro. Y para poder tener hablando al que hizo la transacción y para que delate al principal, o sea, al beneficiario final de toda esta trama de corrupción, ¿verdad? Bueno, había que dejar que se fueran. Espero que caigan en otros casos porque definitivamente estoy segura que este no es el único en el que participaron, porque se movían a sus anchas. Y pues yo esperaría que el Poder Judicial, que el sistema de administración de justicia y todos sus miembros, no solo como la jueza Valoisa, que es una mujer que sin conocerla personalmente, le mando un abrazo, mi aprecio y mi respeto por la forma en que no se dejó desestabilizar para perder el control de su audiencia, terminó en los tiempos que ella estableció, manejó su audiencia bien a pesar de los golpes bajos que trataron de darle, y ese abogado y ese otro que fue a declarar y el otro que debiera estar ya con un proceso disciplinario en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque ir ahí a hablar de la vida privada de la juez, un tipo que es insignificante en la historia de ella, un muy tipo bajo. que es insignificante en la historia de ella. Entonces, bueno, esperemos a ver el resultado hasta ahora, porque como uno siempre tiene que tener la reserva, vamos a ver qué resulta al final, vamos a ver esa sentencia y a partir de ahí esperar que el segundo tribunal y que la sala penal de la Corte puedan responder y corregir lo que muchos abogados están utilizando aquí, que es el uso abusivo de los recursos, Totalmente de para acuerdo. ver si podemos tener en tiempo razonable una condena en firme que permita no tener siquiera la posibilidad de que alguien que nos gobernó de esa manera o que alguien que desgobernó el país, que destruyó las instituciones de esa manera, nos pueda volver a gobernar. Ana Matilde, ya llevamos una hora prácticamente de programa. De verdad ha sido para mí sumamente interesante contar con su participación. Abordamos muchos temas, fue como un poquito de todo, pero creo que al final se logró el objetivo que yo buscaba. De verdad, reitero el agradecimiento por haber participado en este programa y lo digo públicamente, nosotros necesitamos en este país más personas, mujeres, hombres como usted, que de alguna manera resaltan, en el caso suyo, a la mujer, a la profesional, y lo que nosotros tenemos que aspirar como país es precisamente que se eleven los niveles educativos, pero siempre acompañado de valores y valores éticos y morales, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, de verdad, reitero mi agradecimiento. Espero que esta no sea la última ocasión
que nos acompañe. Tengo pensado un programa tripartito con alguien más, pero más adelante, y espero vuelva a aceptar nuestra invitación. Enormemente agradecido. Por allí le paso la copia de la grabación por si le interesa en algún momento. Con muchísimo gusto y de verdad que pase excelente noche, excelente fin de semana y quedo siempre a su disposición.